Y después lo que es más importante, ¿no? Es que, como les decía yo la vez pasada, que hoy el concepto de derecho comercial tiene que ver con derecho del consumo. Cuando yo voy a ver una relación de consumo, 1092-1093, también me habla que voy a aplicar obligatoriamente las normas de protección del consumidor cuando el dador de la relación sea una empresa. ¿Esto qué significa? Que ahí también tengo que describir si estoy en empresa. Entonces, me aparecen los vocablos empresa y yo tengo que ir a averiguar en cada caso qué se entiende por eso, hasta dónde llego a aplicarlo. Y cuando alguien me dice, sí, pero ¿qué estamos discutiendo? Entonces la pregunta es, si el titular de una empresa, si el titular de una empresa necesita el asentimiento conyugal, la pregunta que nos hacemos es, ¿una zapatería, ¿no es cierto? ¿Es una empresa o no es una empresa? Porque si es una empresa y la persona quiere transferirla, va a necesitar asentimiento conyugal. Si no es empresa, porque es un simple negocio no operativo, no va a necesitar el asentimiento. Nos vamos dando cuenta, y eso no lo vamos a discutir en el foro comercial, eso lo vamos a discutir en el foro de familia, cuando estén discutiendo el divorcio, ¿correcto? O si no, cuando estamos hablando, por ejemplo, de pacto sobre herencia futura, cuando vayan a familia y sucesiones, en sucesiones, pacto sobre herencia futura. Una regla absoluta. Si alguien tiene un pariente abogado, miren cómo hay preguntas para ponerlos en aprietos, ¿no? Fundamentalmente, el papá abogado, tenemos ese concepto de que lo sabemos todo, ¿no? Y nos ponemos ahí a enseñar a veces a los hijos, ¿no? Esto es así, así. Le pueden preguntar, ¿se puede pactar sobre herencia futura? ¿No? Y van a ver que la respuesta absoluta es no, de ninguna manera. Salvo que estemos hablando de empresas. Si estamos hablando de empresas, se puede. 1010, segunda parte del Código Civil y Comercial. El propio 1010 me permite, ¿no?, que para mantener la continuidad y unidad de gestión de un establecimiento comercial, industrial o agropecuario, se pueden pactar en la medida que no se afecte la legítima ni los derechos de terceros. Es lo que después me lleva, sobre la base de eso, a hacer un concepto que es el de empresa de familia. ¿Esto qué significa? Que la palabra empresa me aparece en muchos lugares del mundo jurídico y tenemos que estudiar aquí en comercial. De acá salimos para ver cómo la aplicamos. Y después hay que ver cómo se aplica en cada uno de esos lugares. Pero acá estamos viendo lo genérico. Entonces, vamos a hacer un rápido recorrido luego de ver esto del concepto de empresa. Primero, el vocablo. Empresa. Yo les digo empresa, cada uno de ustedes piensa en una corporación, en LATAM, en Qatar, en la línea aérea que se va del país, no sé si vieron hoy a la mañana, ya es la segunda, Banco Patagonia, YPF, es del Estado, pero una gran corporación, imaginamos, ¿no? Una parte del Estado, no todo del Estado, ¿no? Empresa. Pero otro sinónimo de empresa es fondo de comercio. Y fondo de comercio, ¿no es cierto?, es un vocablo que ustedes lo entienden más, porque van a ver que el comercio más pequeño, usualmente dice, vendí el fondo de comercio, no, compré un fondo de comercio, no, porque yo tengo un fondo de comercio. En el lenguaje argentino, fondo de comercio refiere a empresa. Es decir, toda empresa tiene un fondo de comercio para poder transferirlo, para que alguien me pague algo por un negocio, porque tiene que tener una organización, porque si no hay organización, en pocas palabras, si no produce algo, nadie lo va a comprar. Cuando alguien dice, no, si yo estoy comprando un fondo de comercio, estoy comprando un restaurante instalado, y compro un fondo de comercio, que está mal dicho compro, ¿no? Porque los fondos de comercio, no, las cosas se compran, un fondo de comercio es un conjunto de derechos, por eso decimos se transfiere un fondo de comercio, pero pago por esa transferencia del fondo de comercio, es porque en los hechos yo lo pago hoy y mañana estoy ganando plata. A ver si entendemos este concepto. Cuando yo estoy comprando algo es porque ya tiene capacidad de ganancia. Lo compré el sábado, lo cerré el domingo, lo limpié, lo armé bien, el lunes abrí, ya tengo gente que está acostumbrada a venir al lugar y me está produciendo una ganancia puntual. Vamos entendiendo este concepto, entonces, empresa, fondo de comercio. Y sí recordemos que hay una ley, también como referencia legal, que es la ley de transferencia de fondo de comercio, que es la 11.867, ¿correcto? Establecimiento comercial, establecimiento industrial. Y acá aparecen estos conceptos de empresa. Este es el vocabulario que yo voy a tener que saber manejar.
¿Cuáles son los elementos de la empresa? Normalmente en un cuadro decimos que los elementos de la empresa se dividen para su estudio en tres: elementos personales, elementos materiales y elementos inmateriales. Elementos personales es las personas que brindan una actividad empresaria. Esto en derecho comercial, en una materia de derecho comercial, tendemos a dividir el nombre, ¿no? Siempre hago el mismo chiste que parece de laboratorio médico, que se llama factor, ¿no? El factor, yo digo factor y cada uno piensa en RH positivo, no. El factor acá es una persona, y esa persona ustedes tienen que imaginar que es algo así como, en el lenguaje actual, el encargado del negocio. Habla con el encargado, ¿correcto? Jurídicamente, si lo tuviéramos que pasar a un lenguaje más jurídico, que ya tampoco ni siquiera lo entienden, los propios abogados, es el factor. ¿Y cuál es la facultad, cuál es la importancia de un factor adentro de una empresa? Vuelvo a repetir, adentro de una empresa, no adentro de una sociedad. En ese vínculo organizativo, ¿no es cierto? ¿Qué es el encargado? El que cuando no está el dueño manda. Dicho en un lenguaje coloquial muy, muy poco ortodoxo. Pero que manda, pero que también obliga al titular. Y esto, desde el punto de vista jurídico, es terriblemente importante. ¿Por qué? Porque si le baja un camión mercadería a un local que está vendiendo y la recibe el factor que está dentro, que es el encargado, esa recepción de la mercadería, que es un acto cotidiano, obliga al titular. ¿Se pueden imaginar que el dueño de un restaurante, cuando le viene a cobrar el vino, diga: no, vos qué me venís a cobrar? El vino que le bajamos tal día. Acá tiene la entrega, el papel de la entrega, se llama remito, acá tiene el papel de la entrega. Ah, pero eso me lo firmó un chico que pasa. Se dan cuenta que se presume que el factor está autorizado. Por eso insisto con la importancia de este concepto. El factor, después me aparecen los dependientes, que es la gente que trabaja. Hoy, antiguamente, había calificaciones, ¿no? Siempre digo, había calificaciones en la terminología, y esas calificaciones eran que estaban los trabajadores, los obreros y empleados, ¿no? El empleado se decía que era el que trabajaba con los papeles y escribiendo, no había conceptos, la mecanografía, que era escribir a máquina, ¿no? La taquigrafía, que era para escribir con unos signitos, ¿no? Parece un jeroglífico, era algo parecido a lo que ustedes, más sencillo, pero si vieran la escritura china era parecido, pero que se abreviaba, se escribía más rápido. Bueno, eso hacía la división. Hoy el concepto que me parece que es el correcto es el concepto de trabajador, todo dependiente en principio de trabajador, y estamos todos en un mismo pie de igualdad. Y después aparecen de una empresa hoy, también creo que dentro de los elementos humanos aparecen los profesionales que la asesoran. Es decir, en principio es muy necesario, los abogados diríamos, es imprescindible tener abogado. No, a veces no están así, pero sí un contador, un asesor tributario, un asesor legal, empiezan los asesores, un asesor informático. Para mí, en este momento, yo puedo prescindir de todo menos mi asistente y técnico informático, porque no puedo vivir sin. Creo que se ha transformado en la persona más importante, que me explica todo el tiempo un montón de situaciones que se van planteando. Bueno, tienen que ver con el desarrollo de una actividad. Elemento personal. Esto es muy, muy básico, entonces lo único que decimos es las personas que integran, que conforman esa actividad, que no podemos confundir nunca el vínculo de esa persona que integra la empresa en cuanto al vínculo jurídico que es con el empresario. El dependiente que tiene, forma parte de la empresa, pero tiene un contrato de trabajo ¿con quién? Con el titular de la empresa, con el empresario. Contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, 2744, 2740. Qué mal, no me acuerdo, 2740, entiendo que es. LCT, decís. Ley LST, pero ley 2740. O 20, ay, me hiciste dudar, ya me pidió. 2740. En una época uno la manejaba, que yo hace un tiempo que no está dentro de mis debilidades el derecho laboral. 2744, Doc. Era 2744. Bueno, ahí está, gracias, doctora. Es un vínculo de contrato. Y si la relación es con el abogado o es con el contador, son la locación de servicios profesionales. Contrato de locación de servicios. ¿Dónde lo tengo? Código Civil y Comercial más la ley de ejercicio de la profesión. Esas son las bases reguladoras de la normativa. Elementos materiales. Los elementos materiales son las instalaciones, lo que los contadores llaman los muebles y útiles.
las materias primas, que eso es lo que transformo. Compro algo, lo transformo y sale mercadería, eso es materia prima. No lo tengo que confundir con lo que se llaman normalmente los insumos o provisiones. El insumo es lo que se agota. Pero cuando uno lee insumo es lo que se agota. En la producción, materia prima es lo que se transforma. Si alguien rápidamente dice, pero ¿por qué hacemos esta distinción? Es muy sencillo. Porque yo puedo contratar, ¿no? Cuando yo contrato para manejarme esto, no es lo mismo un insumo que una materia prima, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el insumo lo voy a usar yo como consumidor y la materia prima la voy a transformar y la voy a enajenar, hasta cambiaría en esa relación por un lado. Por el otro lado, el segundo tema es que yo puedo generar derechos sobre eso que está en la cadena productiva. Ustedes van a ver más adelante un contrato que llamamos contrato de prenda, y una prenda flotante significa que es una garantía sobre algo que se va transfiriendo. Compro hierro, lo transformo en tornillos, ¿no? Y la garantía se va trasladando sobre todo lo que va en esa cadena productiva. Por eso estaba describiendo lo importante que es entender lo que es una materia prima. Y después tenemos servicios y medios de comunicación que hoy ha cobrado dentro de estos elementos. Los equipos, lo que tiene que ver con el equipo en sí, ¿no? Con el hard, como dirían los técnicos, con la parte de los soportes o de las maquinarias, ¿no? Gran importancia. Esos son los elementos materiales. Obviamente los elementos materiales varían de acuerdo al rubro donde estoy. No es lo mismo un astillero que una empresa de servicios profesionales de marketing, ¿correcto? Si tengo un astillero voy a necesitar tener grandes galpones o dique seco para trabajar. Lo mismo si es una fabricante de autopartes, es decir, si es una estación de servicio, todo lo que tiene que ver con los elementos va a ir variando. Y después entramos en lo que es tal vez la parte más interesante de estos elementos, que es lo que llamamos los elementos inmateriales. Los elementos inmateriales, para aquellos que ven o que trabajan en algún lugar, es lo que usualmente los contadores dicen los intangibles. Nosotros les decimos inmateriales, ellos les dicen los intangibles. Es aquello que por su propia descripción no podemos tocar y que es una de las cosas que hoy pasan a ser los valores más grandes de una empresa. Una empresa hoy vale más prácticamente por sus intangibles que por aquello que no se puede tocar que por lo que se puede tocar. Acá, a diferencia de lo que pasaba hace 50 años atrás, si yo miro hoy cuáles son las 10 empresas de más alto valor en el mundo, van a ver que me va a aparecer Apple, me va a aparecer Microsoft, me va a aparecer seguramente Google, me van a aparecer ese tipo, me va a aparecer en Argentina, una de las 2 o 3 más valiosas es Mercado Pago, y cuando voy a ver qué es lo que tiene, no es que tiene grandes galpones, grandes máquinas, qué sé yo, Ford, Chevrolet, no entran. Disney creo que entra, Disney, lo que es el negocio Disney completo, ¿no es cierto?, está mejor posicionado de lo que puede estar posicionado Chevrolet, por citarlo de alguna manera. Entonces, tengo que ver que esto de lo que tiene que ver con los intangibles es altísimamente valioso. ¿Cuáles son los elementos intangibles más usuales? Primero es la clientela, después ustedes hacen un repaso, yo se los caracterizo, tienen ahí para verlo. ¿No? Clientela es el que puede ser habitual o ocasional que entra a consumir. Esto es lo que les decía, cuando yo transfiero un fondo de comercio, ¿no? Lo transfiero el domingo y el lunes hay gente que está consumiendo, por eso tiene un alto valor. Referencias comerciales. Las referencias comerciales pasan a ser un elemento importante. ¿Por qué? Para que la empresa pueda lograr crédito. Me bajan la mercadería, la pago dentro de 30 días. Eso sí tengo una referencia, soy buen pagador. Si no soy un buen pagador, me van a decir, pagame y te bajo la mercadería. Disculpen el lenguaje bizarro que estoy utilizando, pero es entendible por todos. Correcto, el aviamiento, que esto los va a confundir un poco cuando lo vean y cuesta entender. El aviamiento es la mejor organización de esos factores de producción. En el ejemplo que utilizo siempre es, acá tengo muchas alumnas, me van a entender rápidamente. Si entramos a Todo Moda, hay algunos varones por acompañar a las damas, correcto, si entro a todo moda, entro a un negocio de todo moda, y es un negocio distinto de lo que es la organización clásica. En un negocio clásico donde iba mi abuelita, la nona, ¿no es cierto? ¿Qué tenía? Tenía que, si la nona iba a comprar una hebilla o una vincha, tenía que entrar a un negocio, abría la puerta, se encontraba con un espacio, había un mostrador, atrás del mostrador había un señor o señora o señorita, y atrás había estantería. De una hebilla. Se daba vuelta, abría un cajoncito, sacaba, le mostraba, le ponía 1, 2, 3, que yo, deme esta, y se llevaba esa hebilla.
Ustedes entran hoy, alguien en determinado momento tuvo una idea que fue, che, y si hacemos todo lo contrario, mira, total esto no es muy caro. Es decir, ponemos todos los paneles adelante, ponemos la mercadería para que cada uno se la agarre, le damos una canastita y nosotros nos instalamos al fondo de todo. Entonces, eso es, usualmente se estudia en marketing, se entra, se acomoda, voy agarrando, con lo cual voy a comprar una hebilla, pero compran 5, porque me gusta esta, me gusta esta, me gusta esta. Ya está estudiado que como la toqué es parte mío, que ya todo lo que se agarra uno dice, esto ya que está me lo llevo por derecho, es decir, ilícitamente pagándolo, a veces hay gente pícara que no lo hace, también, pero surge esa tendencia y terminan comprando un montón de cosas más. ¿Sí? De hecho, recuerdan cuando podíamos ir a los negocios, parece que fue en otra vida, ¿no? Íbamos a comprar algún negocio, lo usual que era. Entrábamos ahí al negocio y cuando llegamos a la caja, para pagar a la caja, esto ya lo han hecho todos, en todos los negocios van a ver que todas las cosas chiquititas, ¿no es cierto?, están al lado de la caja. ¿Por qué? Porque mientras uno espera, se aburre y compra. ¿Correcto? Entonces, en el hipermercado venden las cositas mínimas, en los negocios monomarca, que la billetera, que las medias, que la ropa interior, que el llaverito, todo y todo. Bueno, para que se den una idea, en esos negocios monomarca, 1/3 de lo que venden es lo que está al lado de la caja. ¿Esto qué significa? Ese es un aviamiento, ese es el aviamiento. El valor llave es la cifra, es la plata. Es una cifra el valor llave. ¿Cuánto vale este negocio? $10.000. ¿Cuánto vale este negocio? $100.000. Tendría que decirlo en pesos, pero nadie tarifa en pesos en este país, ¿correcto? Sobre todo ¿cuánto vale? $10.000. El valor llave es una cifra. Esa cifra responde a que estoy comprando un negocio funcionando. Yo lo pago esto, pero esto es la suma de lo que vale todas las cosas que están adentro del negocio. No, es lo que vale el negocio. Lo que estoy pagando ahí es la potencialidad de ganancia. Vuelvo a repetir, compré un negocio. Si yo armo un negocio, lo abro, el lunes tengo que esperar a ver qué negocio me llega, lo que estaba recién diciendo la profesora. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Hoy me estoy ayornando, a ver cuánto puedo vender hoy, ¿no? Cuando yo sé que un negocio ya está instalado y funcionando, por ese negocio, ¿no? Que es un fondo de comercio, ese negocio que es una empresa. En cuantificación, cuando voy a cuantificarlo en términos económicos, hoy el proceso ha cambiado muchísimo. Históricamente, hasta hace unos años, yo tenía una gran división. Grandes empresas, que normalmente les digo corporaciones, por el derecho americano, la gran empresa, la corporation, la corporación, aquella empresa que es monstruosa, de las pequeñas y medianas empresas, que, cuando ya lo bajo al derecho más latino, más argentino, le decimos pymes, pequeñas y medianas empresas. Esta es una descripción por cuantificación económica y operativa. La ley no me dice cuando salgo de gran corporación a pequeña o mediana empresa, no me aparece ese concepto. Solo me dice pequeña y mediana. ¿Y por qué no me lo dice? Porque todos los rubros son distintos. No es lo mismo un agro, un pecuario son cabezas de ganado, ¿no? Son los animales. Un pecuario que una mina donde se extrae carbón, que una mina donde se extrae a cielo abierto, ¿no? O que una empresa metalúrgica, o que un astillero, o una empresa de servicios de marketing. Entonces, como cada una es distinta, cuando la ley hace una referencia y dice, este es un beneficio para las pymes, también me dice qué se entiende por pymes a los efectos de esa ley. Yo no tengo una descripción hoy a priori. Sí voy a decir que tengo una gran empresa y que tengo pequeñas y medianas empresas. Pero hoy ya también en esa clasificación económica, hace ya un tiempo largo que empezamos a hablar de que el concepto pymes se modificó por el de MIPYMES. ¿Esto qué significa? Microemprendimientos. Entonces acá me aparece un nuevo concepto y normalmente todo se tiende a involucrarlo en el mismo proceso. Y un proceso que van a ver que es importantísimo. Manejé muy mal el tiempo en esta clase. Si algunos se quieren anotar en la segunda, le pasan los datos. Vamos a tratar de manejarlo mejor y avanzar un poco más con otros conceptos. Para muchos va a ser repetido esto. Es lo que tiene que ver con el emprendimiento. Es un concepto muy nuevo, emprendimiento. Ahora estamos hablando de empresa. Empresa. Empresa es lo que ya está funcionando. ¿Qué es emprendimiento? El emprendedor, apoyar al emprendedor, el capital emprendedor, vinculación, van a ver después las SAS, o separaciones simplificadas para el capital. El emprendimiento, jurídicamente explicado, que tiene alguna referencia en la 27349 en una ley, es el comienzo de la actividad empresaria. La empresa ya está funcionando. Para que la empresa tiene que estar funcionando. Cuando uno paga un fondo de comercio, lo paga por algo que está funcionando, está aprobado, ya funciona, ya está instalado.
hace un tiempo largo que está instalado. El emprendimiento es lo que está iniciando. Entonces, empresa, empresario. Emprendimiento, emprendedor. Emprendedor es el que está desarrollando un negocio. ¿Correcto? Entonces acá tenemos el otro concepto que es el startup, como se dice actualmente ahí en el lenguaje de Marval, por decirlo de alguna manera, para ubicarnos. ¿Correcto? No, es un startup, como diciendo, es la empresa que está comenzando, y ese comenzar puede ser de alguien como ustedes que tienen un proyecto y dicen, lo comienzo, como de una empresa grande que a lo mejor dice, bueno, vamos a aplicar un capital de esto para emprender otra situación determinada. Entonces, hoy todos estos conceptos, ¿no? La ley ha querido, en el derecho argentino, para ir cerrando un poco, ha querido englobarlos y decir que estos inicios y estas pymes o estos microemprendimientos también entran dentro del derecho empresario. ¿Por qué? Porque fíjense que la terminología del Código Civil y Comercial, artículo 320 fundamentalmente, que es el que obliga a escribirse y a llevar libros, dice, el titular de una empresa o de una actividad económicamente organizada. Si yo digo que empresa es actividad económicamente organizada, alguien podría decir el código es redundante. Y la respuesta es que no. El código es inteligente porque los autores, los que escribieron esto, fueron inteligentes para decir, che, algunos van a seguir sosteniendo un criterio viejo que para llegar a empresa tengo que tener este nivel de organización. Cuando a lo mejor yo puedo bajarlo, puedo decir, si uno se pregunta hoy, no, un restaurante, cuando funciona un restaurante, ¿es una empresa? Y alguien va a decir, no sé si es una empresa. Pero si yo me pregunto, ¿es una actividad económicamente organizada? La respuesta es sí. Entonces, pareciera ser que el concepto de empresa quedó determinado para algo más grande, actividad económicamente organizada quedó para aquello que a lo mejor alguien no se animaba a decir que es empresa, pero no importa. ¿Por qué? Porque los dos conceptos los utiliza, ¿no? Como si fueran sinónimos y nos sirven para determinar los que están organizados de cualquiera de estas dos formas, entran dentro de la esfera de esta normativa especial que es la normativa comercial. Entonces, ya acá contestándole a todos, ¿no? Establecimiento comercial es sinónimo porque hay un funcionamiento, empresa, fondo de comercio, pymes, micropymes, mini pymes, ¿no? Salvo que sea un emprendimiento muy pequeño, ¿no? Creo que la mayoría los vamos a tomar como sinónimos, y vamos a mandar a que se aproximen a este tema. Y vuelvo a repetir, hoy creo que nadie tiene un concepto preciso de todo esto. Si hablamos de empresas, si hablamos de emprendimientos, ¿por qué? Porque está avanzando a una velocidad increíble. Y siempre, como dije el primer día, el derecho, ¿no? El derecho, por más que el derecho comercial sea el más dinámico de los derechos, le guste o no le guste a los civilistas o le guste a los demás, ¿no? Somos los que vamos atrás, porque somos los que vamos más cerca de la realidad operativa. Entonces, hoy estamos como viendo que todo está cambiando a una velocidad increíble. Lo que decía la profesora recién, crisis, pandemia, cuarentena, me imponen una cuarentena, no puedes salir de tu casa, pero tenés que arreglártelas para vivir. Entonces, ¿me quedo llorando o me quedo tratando de hacer algo? ¿No? Cada crisis tiene su oportunidad. Para alguien que tiene una mentalidad emprendedora, va a buscar hacer algo y va a crear. Y eso que va a crear no va a generar efectos jurídicos hoy va a generar efectos prácticos. El efecto jurídico, la visión del resto, va a aparecer dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, cuando no sé, cuando alguien utilizó la primera tarjeta de crédito, Daimler, es decir, creo que la regulación llegó como 30 años después. Y llegó la regulación y en Argentina llegó tarde, mal y en forma deficiente. Había menos problemas cuando no estaba regulada que cuando fue regulada. Por eso digo que tenemos que tener un criterio amplio cuando estamos, y siempre insisto en que estamos estudiando herramientas, ¿correcto? Nosotros estudiamos las herramientas, ¿sí?